El grito agudo de Valentina resonó en el silencio tenso del apartamento, cargado de un desprecio que llevaba meses acumulando. Con un movimiento teatral y violento, Valentina lanzó la caja con furia contra el suelo, sin saber que acababa de firmar su propia sentencia. Ella creía que estaba rompiendo un simple obsequio de una anciana, pero el golpe contra el parqué fue el sonido de su destino quebrándose. El impacto fue brutal. El cierre dorado se dio al instante. El terciopelo se abrió y no salieron joyas. Salieron sus secretos más oscuros. No había collares ni anillos antiguos. Lo que se derramó fue una cascada de verdades tóxicas que ella había enterrado profundamente. Fotos de su amante, pruebas de sus robos, documentos falsos, imágenes granuladas de besos prohibidos en estacionamientos y extractos bancarios que demostraban sus desfalcos financieros. Todo quedó esparcido sobre la alfombra persa que tanto había criticado. Cada papel gritando una mentira diferente, cada imagen revelando su verdadera naturaleza depredadora. Ignorante del caos que brillaba a sus espaldas, ella se dio la vuelta para irse, sintiéndose victoriosa, alisándose el vestido de diseñador y preparándose para salir triunfal de aquella casa que despreciaba. Dio un paso hacia la salida con una sonrisa altiva, y entonces el mundo se detuvo. El aire se congeló en sus pulmones. El sonido de unas llaves girando paralizó la habitación. La puerta se abrió. Roberto estaba ahí e llegaba de sorpresa, con una bolsa de pan en la mano y una expresión que pasó de la alegría al horror absoluto en una fracción de segundo. El silencio se volvió ensordecedor, más pesado que cualquier grito. No miraba a su esposa, miraba al suelo. Sus ojos, llenos de confusión y dolor, estaban clavados en la evidencia irrefutable. Miraba las fotos de ella con otro hombre deslizándose hasta sus pies, deteniéndose irónicamente justo en la punta de sus zapatos. La sonrisa de Valentina se desvaneció. En un segundo, la vida perfecta de Valentina se hizo pedazos. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es preciso volver 3 meses atrás, a una tarde de agosto sofocante en Madrid. Margarita Céspedes había cumplido 65 años en julio, y con esos años llegó también la jubilación forzosa de la editorial donde había trabajado durante 40 años como correctora de estilo. Sus colegas organizaron una pequeña fiesta con pastel de nata y vino barato, le regalaron un reloj de pulsera que ella jamás usaría, y pronunciaron discursos llenos de lugares comunes sobre descansar y disfrutar de la vida. Nadie mencionó que Margarita había sido la columna vertebral de aquella empresa, que había salvado más manuscritos de lo que cualquiera recordaba, que poseía un ojo para el lenguaje que bordeaba lo sobrenatural. Los editores jóvenes, con sus portátiles plateados y sus corbatas estrechas, la miraban como un vestigio del pasado, una reliquia necesaria pero prescindible. Al día siguiente de su último día laboral, Margarita se despertó en su pequeño apartamento de Chamberí y no supo qué hacer con el silencio. Su esposo había fallecido hacía 8 años de un infarto repentino, dejándola con una pensión modesta y un hijo adulto que había construido su propia vida en el barrio de Salamanca. Roberto era abogado, exitoso, de esos que aparecían ocasionalmente en el periódico defendiendo casos corporativos importantes. Se había casado con Valentina hacía 3 años. Una mujer de 38 años que trabajaba en relaciones públicas para una firma de lujo y que poseía la belleza afilada de las mujeres que saben exactamente cuánto valen en el mercado social de Madrid. Desde el principio, la relación entre Margarita y Valentina fue como aceite y agua. En la primera cena familiar, Valentina había observado los muebles anticuados del apartamento de Margarita con una sonrisa condescendiente apenas disimulada. ¡Qué auténtico!, había dicho, tocando con un dedo la vitrina donde Margarita guardaba la porcelana de su madre. Durante el segundo plato, cuando Margarita mencionó su trabajo en la editorial, Valentina había interrumpido para hablar de un cliente importante, como si las décadas de Margarita dedicadas a las palabras fueran un pasatiempo pintoresco comparado con el brillo de las fiestas de gala y los lanzamientos de productos. Roberto, atrapado entre ambas mujeres, había elegido el camino de menor resistencia, a mantenerse callado y esperar que el tiempo suavizara las asperezas. Pero el tiempo no suavizó nada. Con cada visita mensual, las tensiones se acumulaban como sedimento en el fondo de un río. La verdadera escalada comenzó en septiembre,
Cuando Valentina anunció durante una comida familiar que ella y Roberto habían decidido comprar un chalet en La Moraleja, era una propiedad magnífica, explicó con entusiasmo, con jardín, piscina y suficiente espacio para, eventualmente, formar una familia. Margarita había sentido educadamente, pero cuando su hijo mencionó casi de pasada que necesitarían vender el apartamento de Chambery para completar el pago inicial, algo se rompió en su interior. El apartamento de Chambery no era solo su hogar. Era el lugar donde había criado a Roberto, donde había llorado la muerte de su esposo, donde guardaba cada libro, cada carta, cada fotografía de una vida construida con esfuerzo y dignidad. Más importante aún, era su único activo real, su única seguridad en una vejez que de repente parecía muy larga y muy solitaria. «Mamá, es lo más sensato», había dicho Roberto esa tarde, evitando su mirada. «El apartamento está a tu nombre, pero con el dinero de la venta podrías comprarte algo más pequeño, más manejable, y lo que sobre nos ayudaría con la entrada del chalet. Es una inversión para todos», Valentina había añadido, con esa dulzura falsa que caracterizaba sus interacciones con Margarita. Además, a tu edad, ¿para qué necesitas tanto espacio? Sería mucho más práctico algo moderno, con ascensor nuevo, sin todas estas cosas viejas que acumular polvo. Margarita había mirado fijamente a su nuera, sus ojos grises, que Roberto conocía bien, y que alguna vez lo habían hecho confesar travesuras infantiles con una sola mirada. Se posaron sobre Valentina con una frialdad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera descender. ¿No? Había dicho simplemente una sola palabra, pronunciada con tal firmeza que no admitía discusión. Pero Valentina no era de las que aceptaban un no por respuesta. Durante las semanas siguientes, la presión aumentó. Llamadas telefónicas de Roberto explicando la oportunidad única del chalet. Visita sorpresa de Valentina con folletos de apartamentos pequeños en barrios periféricos. Comentarios sutiles sobre lo irresponsable que era Margarita al frenar el progreso de su propio hijo. En octubre, durante la cena de cumpleaños de Roberto, Valentina cruzó una línea. Habían invitado a amigos, colegas del bufete, gente importante. Margarita llegó con un suéter de lana que había tejido ella misma, llevando como regalo una primera edición de García Márquez que había encontrado en una librería de viejo y que sabía que su hijo apreciaría. Valentina, radiante con un vestido negro que probablemente costaba más que la pensión mensual de Margarita, recibió a los invitados con copas de champán y canapés elaborados. A mitad de la velada, uno de los socios del bufete preguntó por la familia. Valentina, con unas copas de más y la lengua suelta, comenzó a hablar. «La familia», había dicho con una risa. «Bueno, la madre de Roberto es en particular vive sola en un apartamento enorme en Chambery, rodeada de trastos viejos, aferrada al pasado. Le hemos ofrecido ayudarla a modernizarse, a mudarse a algo más apropiado. Pero ya saben cómo son las personas mayores en terco. Se niega a ser razonable, incluso cuando eso significa sacrificar las oportunidades de su propio hijo». Margarita, que había estado en la cocina ayudando con los postres, escuchó cada palabra desde el pasillo. Vio las miradas incómodas de los invitados, la forma en que Roberto bajaba la vista hacia su copa, avergonzado, pero sin contradecir a su esposa. Sintió como décadas de trabajo duro, de sacrificio, de criar sola a un hijo después de enviudar, se reducían a la imagen de una vieja terca y egoísta que estorbaba el camino del progreso. Regresó al salón con la bandeja de postres, su rostro una máscara impenetrable. Nadie hubiera adivinado la tormenta que se gestaba detrás de esos ojos grises. Dejó la bandeja, se despidió educadamente alegando cansancio y salió del apartamento de su hijo con la espalda recta y la cabeza alta. Esa noche, en la soledad de su apartamento en Chambery, Margarita no lloró. En cambio, fue hasta el armario del dormitorio principal y sacó una caja de zapatos del estante superior. Dentro había fotografías, documentos, cartas, cosas que no había mirado en décadas, cosas que había prometido enterrar para siempre. Lo que Valentina no sabía, lo que Roberto jamás había sabido, era que Margarita Céspedes no siempre había sido una simple correctora de estilo. Antes de casarse, antes de la respetabilidad y la vida tranquila, Margarita había sido otra persona. En los años 70, cuando España se sacudía los últimos estertores de la dictadura, cuando las universidades bullían con ideas revolucionarias y peligrosas, Margarita había sido parte de algo importante.
Había sido periodista de investigación, una de las pocas mujeres que se atrevían a hacer preguntas incómodas. Había escrito bajo seudónimo para publicaciones clandestinas, había documentado abusos de poder, había expuesto corrupción en lugares altos. Tenía conexiones, contactos, habilidades que había dejado oxidarse con los años, pero que nunca había olvidado del todo. Sabía cómo investigar a las personas, cómo encontrar secretos, cómo conectar puntos que otros no veían. Y Valentina, con su vida perfecta y pulida, con su desprecio apenas disimulado, con su crueldad casual disfrazada de preocupación, se había convertido en un problema que necesitaba solución. Margarita pasó las siguientes semanas trabajando. No fue difícil empezar. Un par de llamadas a antiguos contactos del mundo editorial la pusieron en contacto con periodistas jóvenes que todavía recordaban su nombre con reverencia. Una búsqueda cuidadosa en registros públicos reveló información interesante sobre la empresa de relaciones públicas donde Valentina trabajaba. Unas cuantas tardes en cafeterías observando, tomando notas, siguiendo hilos, lo que descubrió fue mejor de lo que había esperado. Valentina no era simplemente una profesional exitosa, era una trepa calculadora que había construido su carrera sobre mentiras cuidadosamente elaboradas. Su título universitario en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense era falso. Había falsificado el documento después de abandonar los estudios en segundo año. Su experiencia internacional trabajando en París era en realidad 6 meses como camarera en un restaurante de Montmartre. Y lo más jugoso, Anne estaba desviando fondos de la cuenta de gastos de representación de su empresa. Pequeñas cantidades que sumadas alcanzaban cifras considerables, dinero que usaba para mantener el estilo de vida que proyectaba. Pero Margarita no se detuvo ahí. Siguió excavando y encontró algo más. Algo que cambiaría todo. Fotografías de Valentina en situaciones comprometedoras con un empresario casado, uno de los clientes principales de su firma. Correos electrónicos que mostraban no solo una aventura, sino un esquema de chantaje sutil. Insinuaciones de que cierta información podría filtrarse a menos que ciertos contratos se renovaran con comisiones G, enero SAS. Durante todo este tiempo, Margarita mantuvo su rutina normal. Acudía a las comidas mensuales con Roberto y Valentina. Soportaba los comentarios condescendientes. Asentía cuando le hablaban del chalet maravilloso que podrían tener si solo fueras más flexible, mamá. Cada insulto, cada desplante, se almacenaba cuidadosamente en su memoria, combustible para lo que vendría. En noviembre, Margarita tomó una decisión. No usaría la información inmediatamente. Eso sería demasiado obvio, demasiado vengativo. No. Su aproximación sería más sutil, más devastadora. Le daría a Valentina la oportunidad de ahorcarse con su propia cuerda. Durante la cena del Día de Acción de Gracias, una celebración que Valentina insistía en organizar, a pesar de que era una tradición americana y no española. Margarita mencionó casualmente que había estado pensando en escribir sus memorias. 40 años en el mundo editorial dan para muchas historias. Había dicho, observando cómo Valentina apenas prestaba atención, más preocupada por impresionar a los invitados con su pavo perfectamente dorado. Pero Roberto sí prestó atención. «Es una gran idea, mamá», había dicho con sincero entusiasmo. «Deberías hacerlo. Siempre has tenido talento para escribir en quizás», había respondido Margarita con una sonrisa enigmática. «O quizás debería dedicar mi tiempo a cosas más actuales. He estado en contacto con algunos viejos colegas. Hay un pequeño proyecto de periodismo de investigación que podría interesarme». Fue un comentario casual, lanzado como quien no quiere la cosa. Pero Margarita vio el momento exacto en que Valentina levantó la vista, en que algo se tensó en su postura. Porque Valentina, que había investigado superficialmente a su suegra cuando comenzó a salir con Roberto, sabía vagamente que Margarita había trabajado en periodismo décadas atrás, pero nunca había profundizado. Nunca había considerado que esa vieja con sus suéteres tejidos y sus libros polvorientos pudiera representar una amenaza real. La semilla de la duda había sido plantada. Durante las siguientes semanas, Margarita continuó mencionando casualmente su proyecto, hablando de entrevistas con fuentes, de investigar temas contemporáneos, de cómo ciertos sectores de la sociedad madrileña ocultaban secretos fascinantes. Nunca fue específica, nunca mencionó a Valentina directamente, pero sembró suficientes migajas de pan como para que una persona con secretos comenzara a preocuparse. Valentina comenzó a comportarse de manera extraña. Llamaba más frecuentemente.
Preguntaba con falso interés sobre el proyecto de Margarita. Sugería, con esa voz dulce que no engañaba a nadie, que quizás Margarita debería centrarse en el pasado, en sus años en la editorial, porque eso es lo que realmente conoce, ¿no? Margarita sonreía y no decía nada comprometedor. Dejaba que la ansiedad de Valentina creciera como un tumor, alimentándose de sí misma. El momento culminante llegó a principios de diciembre. Margarita organizó una cena en su apartamento de Chambery, invitando a Roberto y Valentina con la excusa de celebrar anticipadamente la Navidad. Cocinó los platos favoritos de su hijo, sacó la vajilla buena, puso música suave. Todo estaba perfecto. Después de la cena, mientras tomaban café, Margarita anunció que tenía regalos para ambos. Para Roberto, un reloj de bolsillo antiguo que había pertenecido a su abuelo, algo que su hijo había admirado de niño. Roberto lo recibió con emoción genuina, con lágrimas en los ojos. Para Valentina, Margarita sacó un sobre de terciopelo azul. «Este es para ti», había dicho con su voz tranquila y fría. Algo especial en Valentina lo tomó con recelo. Dentro del sobre había otro sobre más pequeño, sellado, y una nota que decía simplemente: «Sé quién eres realmente. Esta es tu oportunidad de sincerarte con Roberto. Si no lo haces tú, lo haré yo. Tienes hasta fin de año». El rostro de Valentina palideció mientras leía. Sus manos temblaron ligeramente. Roberto, todavía admirando el reloj de su abuelo, no notó nada. Valentina guardó el sobre en su bolso con un movimiento rápido, murmurando un agradecimiento ahogado. Pero Margarita no había terminado. Había preparado otro sobre, más elaborado, con fotos antiguas y una carta más larga. Estaba dentro de la caja de terciopelo azul que ahora reposaba junto al sobre de advertencia. Ese sobre contenía las evidencias reales en fotografías comprometedoras, copias de documentos falsificados, registros financieros. Cuando Roberto se levantó para ir al baño, Valentina se inclinó hacia Margarita con los ojos brillantes de furia apenas contenida. «¿Qué es esto?», siseó. «¿Qué pretendes?». Margarita tomó un sorbo de su café, sus ojos grises, sin pestañear. «Pretendo que entiendas que subestimaste a la vieja terca», respondió suavemente. «Pretendo que sepas que las personas mayores también tienen herramientas, también tienen poder. Pretendo que reconsideres cómo has tratado a la madre de tu esposo. Esto es chantaje», susurró Valentina. «No», corrigió Margarita. «Esto es justicia. Tienes 3 semanas para decidir qué tipo de persona quieres ser. Puedes confesarle a Roberto quién eres realmente, o puedo hacerlo yo con evidencias que destruirán no solo tu matrimonio, sino tu carrera. Tú decides». Roberto regresó antes de que Valentina pudiera responder. El resto de la velada transcurrió en una tensión palpable que solo Roberto parecía no percibir. Cuando se fueron, Valentina llevaba el sobre de advertencia en su bolso, pero en su prisa por salir, dejó atrás la caja de terciopelo azul que contenía el sobre con las verdaderas evidencias. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de la vida de Margarita. No sabía qué elegiría Valentina. Parte de ella, la parte que había sido periodista de investigación, la parte que recordaba cómo luchar, esperaba que Valentina intentara atacar, que diera algún paso en falso que justificara revelar todo. Otra parte, la parte que era madre, la parte que amaba a su hijo a pesar de todo, esperaba que Valentina encontrara algo de decencia. La respuesta llegó 3 días antes de Navidad. Valentina apareció en el apartamento de Margarita sin avisar, con los ojos rojos y una determinación desesperada en su rostro. «¿Qué quieres?», preguntó sin saludos preliminares. «¿Qué tengo que hacer para que destruyas esa información?». Margarita la hizo pasar, le preparó té que Valentina no tocó. «No quiero destruir tu vida», dijo finalmente. «Nunca quise eso. Quiero que entiendas que merezco respeto, que mi vida, mi hogar, mis decisiones merecen respeto. Quiero que dejes de presionar por el apartamento. Quiero que trates a Roberto con honestidad, porque él merece eso. Y quiero que comprendas que las personas mayores no son desechables». «¿Y si hago todo eso?», preguntó Valentina con voz temblorosa. «Si cambio, si soy mejor, ¿destruirás las evidencias?». Margarita estudió a su nuera durante un largo momento. Vio quizás por primera vez, no a la mujer arrogante y cruel, sino a una persona asustada que había construido su identidad sobre mentiras porque alguna vez se sintió inadecuada, que había tratado mal a otros porque tenía miedo de ser descubierta como un fraude. «No las destruiré»,
dijo finalmente, pero tampoco las usaré, siempre y cuando mantengas tu palabra. Piensa en ellas como un seguro, como una razón para ser la mejor versión de ti misma. Había sentido, derrotada, pero quizás también aliviada. Se fue sin decir más y eso debería haber sido el final de la historia. Pero no lo fue, porque el día siguiente, Valentina regresó al apartamento de Margarita en un estado muy diferente. La derrota había sido reemplazada por rabia, la humillación por deseo de venganza. Durante la noche, había decidido que no aceptaría el chantaje de una vieja, que encontraría la forma de girar la situación, de hacerse la víctima, de convencer a Roberto de que su madre era una persona cruel y manipuladora. Llegó al apartamento justo cuando Margarita estaba organizando sus papeles, preparándose para guardar todo en la caja de seguridad del banco. La caja de terciopelo azul seguía sobre la mesa del comedor, junto al sobre con las evidencias más comprometedoras. He venido a recuperar lo que es mío, anunció Valentina con voz firme. No puedes chantajearme. Llamaré a la policía si es necesario. Margarita levantó la vista de sus papeles, su expresión impasible. No es chantaje señalar la verdad. Y estas evidencias no son tuyas. Son la realidad de quién eres. Tu regalo es basura, dijo Valentina con veneno en la voz, tomando la caja de terciopelo azul y el sobre que había junto a ella. En un movimiento dramático, los tiró al suelo. El sobre se abrió. Las fotografías se esparcieron sobre la alfombra persa, la caja rodó, revelando el broche de oro antiguo de la abuela de Margarita, que había colocado allí como peso, y la carta escrita con tinta azul dirigida a Roberto, una carta que Margarita había preparado como último recurso, explicándole todo a su hijo. No vio lo que había dentro, murmuró Margarita para sí misma, mientras Valentina se daba vuelta para marcharse, satisfecha con su pequeña rebelión. Pero fue precisamente en ese momento cuando se escucharon pasos en las escaleras. Roberto había decidido visitar a su madre como sorpresa, traerle pan recién horneado de su panadería favorita. Había usado la llave que Margarita le había dado años atrás. Entró al apartamento justo cuando Valentina se giraba hacia la puerta. La vio a ella, vio a su madre de pie junto a la mesa, vio las fotografías esparcidas en el suelo. Su rostro mostraba confusión, luego preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz de abogado emergiendo, esa voz que usaba cuando sabía que algo no cuadraba. Valentina se quedó paralizada. Margarita observaba a su hijo con esos ojos grises que habían visto tanto, que sabían tanto. En ese momento, tenía una decisión que tomar. Podía revelar todo, destruir el matrimonio de su hijo con evidencias irrefutables de las mentiras y las traiciones de Valentina. O podía darle a Valentina una última oportunidad, una última posibilidad de redención. Roberto se agachó y recogió una de las fotografías. Era de Valentina con el empresario, en una situación claramente comprometedora. Su rostro se ensombreció mientras miraba a su esposa. Valentina, ¿qué es esto? Margarita dio un paso adelante, recogiendo la carta que había escrito para su hijo. La sostuvo en sus manos durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, la dobló y la guardó en el bolsillo de su rebeca de lana. Roberto dijo con voz tranquila, tu esposa y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero lo que está en juego aquí es más importante que eso. Lo que está en juego es la honestidad, el respeto y la clase de familia que queremos ser. Se volvió hacia Valentina, cuyo rostro había perdido todo color. Esta es tu oportunidad, le dijo a su nuera. Di la verdad, toda la verdad, o yo lo haré por ti. El silencio en el apartamento era absoluto. Afuera, Madrid continuaba su ritmo frenético, pero dentro de esas 4 paredes, 3 personas estaban suspendidas en un momento que definiría todo lo que vendría después. Valentina miró a Roberto, luego a Margarita, luego de nuevo a su esposo, y entonces, lentamente, comenzó a hablar. Lo que dijo en los siguientes 30 minutos cambió todo. Confesó las mentiras sobre su educación, sobre su carrera, sobre el dinero, confesó la aventura, el chantaje, la forma en que había construido una vida entera sobre falsedades. Lloró, se desmoronó, pidió perdón. Roberto escuchó en silencio, su rostro convirtiéndose en una máscara de dolor y traición. Cuando Valentina terminó, no gritó, no acusó, simplemente recogió sus llaves y salió del apartamento sin una palabra. Valentina se quedó arrodillada en el suelo,
rodeada de las evidencias de sus engaños. Margarita se sentó en su sillón favorito, repentinamente exhausta. «Vete», le dijo a su nuera. «Ve y decide si puedes convertirte en alguien honesto. Si puedes, quizás haya esperanza». Si no, dejó la frase sin terminar. Después de que Valentina se fuera, Margarita recogió cuidadosamente todas las fotografías, todos los documentos, los guardó en la caja de seguridad que tenía escondida en el armario de su dormitorio. Luego se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana, mirando la calle donde había vivido durante tantos años. No sabía qué pasaría con Roberto y Valentina. No sabía si su hijo le perdonaría algún día por forzar esta revelación, por usar métodos que algunos considerarían crueles. Pero sabía, con una certeza que provenía de décadas de experiencia, que había hecho lo correcto. Las personas mayores no eran invisibles, no eran desechables, no eran tontas ni ingenuas. Eran sobrevivientes, luchadores, personas con herramientas y habilidades forjadas a través de años de experiencia. Y cuando se les empujaba lo suficiente, cuando se les faltaba el respeto, una vez de más, podían recordarle al mundo quiénes habían sido, quiénes seguían siendo. Margarita Céspedes tomó un sorbo de su té y permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios. El apartamento de Chambery seguía siendo suyo. Su dignidad seguía intacta. Y en algún lugar de la ciudad, su hijo estaba aprendiendo una de las lecciones más duras de la vida, que la familia se construye sobre honestidad y respeto, no sobre conveniencia y apariencias. La vieja terca había ganado. Pero más importante aún, había enseñado que la edad no significaba debilidad y que subestimar a alguien basándose en años o apariencias era un error que podía costar muy caro. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, Margarita se permitió sentir algo que no había sentido en meses en paz. «Tu regalo es basura», la caja de terciopelo azul golpeó el suelo con un sonido seco que resonó en el silencio del salón. Margarita observaba, paralizada, desde el umbral de la puerta mientras su nuera Valentina se alejaba con pasos furiosos, sus tacones repiqueteando contra el mármol como sentencias. «Tu regalo es basura», había dicho ella tirando el sobre. No vio lo que había dentro. No vio las fotografías que se derramaron sobre la alfombra persa. Imágenes en blanco y negro de una época que Valentina creía enterrada, pruebas de una verdad que cambiaría todo. Los ojos grises de Margarita, fríos como el acero, se posaron sobre aquellos papeles esparcidos, sobre el broche de oro antiguo que había pertenecido a su abuela, sobre la carta escrita con tinta azul que su hijo Roberto jamás debería leer. Pero era demasiado tarde. Él estaba subiendo las escaleras en ese preciso instante, y detrás de él venían voces, muchas voces, los invitados de la cena navideña que Valentina había organizado para impresionar a los socios del bufete, para demostrar que la familia era perfecta, exitosa, digna de admiración. Y ahora todos verían los secretos desparramados sobre el suelo, como cartas de un juego que nadie debía conocer. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es preciso volver 6 meses atrás, a una tarde de junio sofocante en Madrid, cuando todo comenzó a desmoronarse. Margarita Céspedes había cumplido 65 años en mayo, y con esos años llegó también la jubilación forzosa de la editorial Santillana, donde había trabajado durante 40 años como correctora de estilo jefe. No había sido una simple correctora. Había sido la guardiana del lenguaje, la última línea de defensa entre un manuscrito mediocre y una obra publicable. Escritores emergentes y consagrados por igual temían y respetaban sus notas al margen, escritas siempre con tinta verde, nunca roja. «El rojo es para los errores», solía decir. «El verde es para el crecimiento», pero la nueva dirección de la editorial, comandada por ejecutivos de 30 y tantos años, con maestrías en negocios y poca paciencia para las tradiciones, había decidido que la experiencia era menos valiosa que la eficiencia digital. Contrataron a 3 correctores jóvenes que cobraban la mitad de lo que ganaba Margarita y que confiaban ciegamente en programas de inteligencia artificial para detectar errores. En su última semana, Margarita había visto pasar un manuscrito con una confusión garrafal entre había y habría que cambió completamente el significado de un párrafo crucial. Cuando lo señaló, el editor Junio R. le sonrió condescendientemente y le dijo: «En el software no lo marcó, así que probablemente esté bien. De todas formas, ya casi está en imprenta». El libro salió así, con el error intacto. 3 semanas después,
las reseñas criticaron la confusa narrativa temporal de la novela. El autor, a quien Margarita había conocido cuando apenas empezaba, y a quien había guiado a través de 3 libros exitosos, fue humillado públicamente. Ella le escribió una carta privada explicándole qué había sucedido, disculpándose aunque no había sido su culpa. Él nunca respondió. Su último día en la editorial fue un viernes. Organizaron una pequeña despedida en la sala de conferencias. Había una tarta de 3 leches de la pastelería económica de la esquina, vino blanco tibio en vasos de plástico, y discursos genéricos sobre dedicación y servicio. El director general, que había estado en la empresa solo 2 años y que no conocía la diferencia entre un pleonasmo y una perífrasis, habló sobre cómo Margarita representaba la vieja guardia que había construido los cimientos de la editorial. Lo dijo como un cumplido, pero Margarita escuchó el subtexto en vieja, obsoleta, reemplazable. Le regalaron un reloj de pulsera plateado con una inscripción genérica, Ann, por tu dedicación. 1984 a 2024, ni siquiera se habían molestado en personalizar el mensaje. Margarita lo aceptó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Dio las gracias con la elegancia que la caracterizaba y salió de aquel edificio donde había pasado la mayor parte de su vida adulta, sabiendo que nunca volvería. El apartamento de Chambery la recibió con su silencio familiar. Era un 3er piso sin ascensor en un edificio de 1920, con techos altos, molduras originales y ventanas que daban a una calle arbolada, donde los vecinos todavía se saludaban por sus nombres. Había comprado el apartamento con su esposo Fernando en 1982, cuando Madrid todavía se sacudía los últimos vestigios del franquismo y todo parecía posible. Fernando había sido profesor de historia en la Universidad Complutense, un hombre tranquilo y metódico que equilibraba la intensidad de Margarita con su calma reflexiva. Habían tenido solo un hijo, Roberto, nacido en 1985 después de 3 abortos espontáneos que casi destruyen a Margarita. Cuando finalmente Roberto llegó y sobrevivió, sano y perfecto, Margarita juró que le daría todo lo que ella no había tenido: estabilidad, educación, oportunidades, y lo había cumplido. Fernando murió de un infarto masivo en 2017, colapsando en su despacho de la universidad mientras preparaba una conferencia sobre la transición española. Margarita lo encontró cuando llegó a buscarlo para cenar. Fue tan repentino, tan definitivo, que durante meses ella se movió como sonámbula, esperando despertar de la pesadilla. Roberto, que entonces tenía 32 años y ya era abogado asociado en un bufete prestigioso, intentó convencerla de que se mudara a un lugar más pequeño, más manejable. Pero Margarita se negó. El apartamento contenía 4 décadas de memorias en las marcas en la pared donde habían medido el crecimiento de Roberto, la mancha de vino en el suelo de madera del salón de aquella cena memorable, cuando Fernando había sido promovido a catedrático. Los libros, miles de libros que forraban cada pared libre, testigos silenciosos de una vida dedicada a las palabras. Ahora, en junio de 2024, Margarita se despertaba cada mañana sin un propósito claro por primera vez en décadas. Sus colegas de la editorial dejaron de llamar después de las primeras semanas. Las invitaciones a presentaciones de libros se agotaron. El mundo editorial seguía girando sin ella. Y Margarita descubrió la amarga verdad que muchos jubilados aprenden: cuando dejas de ser productivo, dejas de ser visible. Roberto venía a visitarla los domingos, un ritual que mantenían desde la muerte de Fernando. Pero en julio, algo cambió. Roberto llegó con una mujer, Valentina Ruiz Mantero, 38 años, directora de Relaciones Públicas en la firma de lujo Prestige Communications. Era el tipo de mujer que hacía que las cabezas se giraran en alta. Delgada, con la disciplina de las que frecuentan gimnasios caros, cabello castaño oscuro perfectamente liso, ropa de diseñador que gritaba dinero sin necesidad de logos ostentosos, sonreía mucho, pero sus ojos marrones permanecían calculadores, evaluando constantemente su entorno y a las personas en él. Mamá, esta es Valentina. Llevamos saliendo 6 meses, anunció Roberto con un brillo nervioso en los ojos. Margarita se preguntó por qué había tardado tanto en presentársela, pero sonrió y les preparó café. Durante aquella primera visita, Margarita observó. Era su talento, Jonde. Durante décadas de leer manuscritos, ver patrones, detectar inconsistencias, notar lo que no se decía. Valentina tocaba constantemente el brazo de Roberto cuando hablaba,
una táctica de posesión disfrazada de afecto. Elogiaba el apartamento con palabras que sonaban huecas aunque auténtico, cuánto carácter, tan vintage. Preguntó por la jubilación de Margarita con falsa preocupación. Debe ser difícil ajustarse después de tantos años trabajando. ¿Qué haces para mantenerte? ¿Ocupada? Ocupada. Como si Margarita fuera una niña que necesitaba entretenimiento. Pero Margarita sonrió y respondió educadamente, porque Roberto parecía enamorado y ella no quería ser la suegra cliché que arruina la felicidad de su hijo desde el primer encuentro. Las visitas dominicales continuaron. Ahora siempre con Valentina presente. Margarita notó cómo la conversación se desviaba constantemente hacia los logros de Valentina, los clientes importantes que manejaba, las fiestas exclusivas a las que asistía, las personas influyentes que conocía. Roberto hablaba menos de su propio trabajo, y cuando lo hacía, Valentina encontraba formas sutiles de minimizarlo o redirigir el foco hacia ella. En agosto, durante una cena que Margarita había preparado con esmero para ella, el plato favorito de Roberto desde niño, Valentina apenas tocó la comida. «Estoy en una dieta cetogénica», explicó con una sonrisa. «Demasiados carbohidratos en el arroz, pero se ven abundante. Un insulto disfrazado de descripción. Margarita había pasado 3 horas preparando aquella paella. Roberto se sirvió una segunda porción, quizás en un intento de compensar el desaire de su novia, pero Margarita vio la incomodidad en sus ojos. Su hijo estaba aprendiendo a caminar en la cuerda floja entre 2 mujeres, y Margarita se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que cayera. La bomba explotó en septiembre. Roberto y Valentina llegaron al apartamento con noticias. Se habían comprometido. La propuesta había sido en el Retiro, bajo los árboles antiguos junto al Palacio de Cristal, con un anillo de compromiso de Tiffany's que probablemente costó más de lo que Margarita ganaba en 6 meses. Roberto estaba radiante. Valentina extendió su mano para que Margarita admirara el diamante, y añadió casi como una ocurrencia tardía: «Espero que podamos llevarnos bien. Sé que algunas suegras pueden ser complicadas». Margarita felicitó a la pareja, abrió una botella de cava que había estado guardando, brindó por su futuro. Pero esa noche, sola en su apartamento, sintió un peso en el pecho que no tenía que ver con su corazón físico, sino con el instinto maternal que le gritaba que algo estaba mal, que esta mujer no amaba a su hijo de la manera correcta, que Roberto estaba siendo manipulado. Pero no tenía pruebas, solo intuición. Y la intuición de una madre sobre la novia de su hijo siempre sería descartada como celos o sobreprotección. Así que Margarita guardó silencio y esperó. La boda se fijó para junio del año siguiente. Valentina tomó el control completo de los planes, naturalmente. Sería en el Hotel Villa Magna, con 300 invitados. La mayoría a contactos profesionales de Valentina y socios del bufete de Roberto. «Será íntimo», declaró Valentina con total falta de ironía. Cuando Margarita sugirió que quizás algunos antiguos colegas de Fernando de la universidad querrían asistir, Valentina arrugó la nariz. «Profesores jubilados no encajan realmente con la estética que buscamos». En octubre llegó la siguiente revelación. Roberto y Valentina habían decidido comprar una casa. No un apartamento, sino un chalet adosado en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. 4 habitaciones, 3 baños, jardín privado, piscina, garage para 2 coches. El precio era astronómico, a 1.200.000 euros. «Es una inversión», explicó Roberto durante el almuerzo dominical, evitando los ojos de su madre. «Los precios en La Moraleja solo suben, y con mi posición en el bufete, puedo permitírmelo». «Podemos permitírnoslo», corrigió Valentina con una sonrisa afilada, «aunque necesitaremos liquidez adicional para la entrada. Los bancos son tan difíciles ahora con las hipotecas». A Margarita esperó, presintiendo lo que vendría. «¡Mamá!», dijo Roberto, y Margarita conocía ese tono. Era el tono que usaba de niño cuando había roto algo valioso y tenía que confesarlo. «Hemos estado pensando. Este apartamento está a tu nombre, libre de cargas. Vale fácilmente 400.000 euros, quizás más con el mercado actual. Si lo vendieras, podrías comprarte algo más pequeño, más moderno. Algo con ascensor, calefacción central nueva, ventanas dobles. Gastarías quizás 200.000. ¿Y el resto? El resto podría ser tu contribución a nuestro futuro. Una inversión en tu nieto futuro». El silencio que siguió
fue denso como el agua. Margarita miró a su hijo, al hombre que había criado sola después de enviudar, al niño que solía acurrucarse en su regazo leyendo cuentos, al adolescente que le había ayudado a través del duelo cuando murió Fernando, y vio a un extraño, a alguien que podía pedirle que vendiera su hogar, sus memorias, su seguridad, para financiar un capricho inmobiliario. No, dijo Margarita simplemente. Valentina se inclinó hacia adelante, su sonrisa nunca vacilando. Entiendo que es emocional, pero tienes que ser práctica, Margarita. A tu edad, este apartamento es demasiado. 3 pisos de escaleras, sistemas antiguos, mantenimiento constante. Podrías estar mucho más cómoda en un lugar moderno, quizás cerca de nosotros, donde podríamos vigilarte, vigilarte, como si fuera una niña o una inválida. He dicho que no, repitió Margarita, y esta vez su voz tenía el filo del acero templado. Este es mi hogar. Compré este apartamento con mi esposo, crié a mi hijo aquí. No está en venta en Roberto. Trató de mediar. Mamá, solo piénsalo. No tienes que decidir ahora. Tómate tu tiempo. Haz los números. Verás que tiene sentido financiero. Pero Margarita vio la verdad detrás de las palabras suaves. Su hijo ya había tomado la decisión. Ya había contado con ese dinero. Ya había hecho promesas a Valentina que ahora Margarita estaba obstaculizando. La cena terminó con tensión palpable. Cuando se fueron, Margarita se quedó junto a la ventana, mirando la calle donde había vivido 42 años, y sintió el primer destello de algo que no había sentido en décadas en la urgencia de luchar. Las semanas siguientes fueron una campaña de presión constante. Roberto llamaba cada 2 días para hablar sobre el apartamento. Valentina comenzó a enviar enlaces a propiedades perfectas para personas mayores, apartamentos pequeños en barrios periféricos, residencias de ancianos disfrazadas de comunidades de vida activa, estudios sin carácter ni alma. Incluso aparecieron con un agente inmobiliario una tarde, sin avisar, queriendo hacer una valoración informal. Margarita los echó. Literalmente les pidió que se fueran de su casa. Esa noche, Roberto la llamó. Su voz era fría, herida. Nos has avergonzado delante de un profesional. Valentina está muy molesta. ¿Por qué está siendo tan difícil? Solo queremos ayudarte. No necesito ayuda, respondió Margarita. Necesito respeto. Colgó antes de que Roberto pudiera responder. Noviembre llegó con lluvias frías y un distanciamiento creciente entre madre e hijo. Las visitas dominicales se cancelaban con excusas vagas. Las llamadas telefónicas se volvieron tensas e infrecuentes. Margarita sentía el abismo creciendo y la parte de ella que era madre quería ceder, quería mantener la paz, quería no perder a su único hijo. Pero la parte de ella que había sobrevivido 40 años en una industria competitiva, que había enviudado y seguido adelante, que había luchado por cada logro en una época donde las mujeres tenían que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento, esa parte se negaba a ser intimidada. Fue en diciembre cuando Margarita decidió actuar, pero no impulsivamente. Margarita nunca hacía nada impulsivamente. Primero, necesitaba información. Una tarde, fue a una cafetería cerca del bufete donde trabajaba Roberto. Se sentó en una esquina con un libro y un café, y esperó. A las 6 de la tarde, Roberto salió con 3 colegas. Se dirigieron a un bar cercano, claramente una reunión post-trabajo. Margarita esperó 30 minutos. Luego entró. Se acercó a la barra, lejos del grupo de Roberto pero dentro del rango auditivo. Escuchó fragmentos de conversación en casos legales, quejas sobre clientes, chismes de oficina, y entonces, uno de los colegas de Roberto, un hombre llamado Javier, que Margarita había conocido en la fiesta de Navidad del bufete del año anterior, mencionó a Valentina. «Tío, tengo que decírtelo porque eres mi amigo», decía Javier, claramente incómodo. «Mi novia trabaja en marketing. Conoce gente de Prestige Communications. Hay rumores sobre Valentina, sobre cómo consigue clientes, si entiendes lo que quiero decir». Roberto había respondido con irritación defensiva. Los rumores son solo eso. Valentina es excelente en su trabajo en TCL+. Claro, había concedido Javier. Solo ten cuidado, ¿vale? Y lo de pedir dinero a tu madre para la casa, varios de nosotros pensamos que es mucho. Es tu madre, hermano. La conversación había cambiado de tema rápidamente, pero Margarita había escuchado suficiente. No estaba sola en sus sospechas. Otros veían lo que ella veía. Esa noche,
Margarita tomó una decisión. Si iba a proteger a su hijo, necesitaba saber exactamente quién era Valentina Ruiz Montero. Y conocía a las personas correctas para averiguarlo. Durante su carrera en la editorial, Margarita había trabajado con docenas de periodistas de investigación, editando sus manuscritos, puliendo sus exposés. Había mantenido el contacto con algunos, especialmente con una mujer llamada Sara Domínguez, ahora editora de investigación en El País. A Sara le debía un favor. Margarita había salvado su primer libro de ser rechazado. Había luchado con el director editorial para darle una oportunidad. Margarita la llamó. Sara, necesito tu ayuda con algo. Delicado, dijo Margarita, después de las cortesías iniciales. Necesito información sobre alguien. Discreta, profesional. ¿Conoces a alguien que pueda ayudar? Sara no hizo pregunta. Le dio el nombre de un investigador privado que trabajaba frecuentemente con periodistas, un ex policía llamado Miguel Ángel Torres. Es bueno, discreto, y no es caro. Dile que vas de mi parte. A Margarita contrató a Miguel Ángel al día siguiente. Le dio el nombre de Valentina, su lugar de trabajo, y le pidió un perfil completo en educación, historial laboral, finanzas personales, cualquier cosa relevante. Miguel Ángel citó un precio de 2.000 euros. Margarita pagó la mitad por adelantado con dinero de su fondo de emergencia. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Margarita no se quedó quieta. Comenzó a observar, a investigar por su cuenta, creó un perfil falso en LinkedIn y estudió la presencia profesional de Valentina. Leyó artículos sobre Prestige Communications, buscó menciones de Valentina en medios de comunicación, visitó la biblioteca de su barrio y buscó en archivos de periódicos antiguos y encontró algo interesante. El apellido Ruiz Montero era aristocrático, antiguo, asociado con familias de abolengo en Madrid. Pero cuando Margarita buscó genealogías públicas, no encontró ninguna Valentina Ruiz Montero de la edad correcta. Era como si Valentina hubiera aparecido completamente formada hace una década, sin pasado anterior. 2 semanas después, Miguel Ángel le entregó su informe. Margarita lo leyó en su apartamento, una tarde lluviosa de diciembre, y cada página era una revelación más devastadora. Valentina no se llamaba Valentina. Su nombre real era Valeria Ruiz Gómez, nacida en Vallecas, uno de los barrios working class de Madrid. Había cambiado legalmente su nombre a los 25 años, añadiendo el prestigioso Montero sin ninguna conexión familiar real con esa familia. Había asistido a la Universidad Complutense, matriculada en Publicidad y Relaciones Públicas, pero había abandonado en segundo año. El diploma enmarcado en su oficina, que Margarita había visto en una foto de LinkedIn, era falso. Una llamada discreta de Miguel Ángel a la universidad lo había confirmado. No había registro de graduación. Su experiencia internacional trabajando en París era una mentira. Había trabajado como camarera en un restaurante en Montmartre durante 6 meses, nada más. Su primer trabajo real en relaciones públicas había sido como recepcionista en una agencia pequeña, donde fue despedida por robar material de oficina. Pero lo que realmente impactó a Margarita fue lo financiero. Miguel Ángel había accedido a Margarita. No preguntó cómo extractos bancarios parciales mostraban transferencias regulares de cuentas corporativas de Prestige Communications a la cuenta personal de Valentina, cantidades de entre 1.000 y 3.000 euros catalogadas como gastos de representación. Pero cuando se cruzaban con los gastos reales reportados a clientes, había discrepancias. Valentina estaba desviando dinero, pequeñas cantidades que sumadas alcanzaban cifras considerables. Y había más. Fotografías tomadas por un investigador asociado de Miguel Ángel mostraban a Valentina entrando repetidamente en el Hotel Villamagna, irónicamente, donde se celebraría su boda con un hombre mayo que Miguel Ángel había identificado como Enrique Salazar, CEO de una compañía de cosméticos de lujo, que casualmente era uno de los clientes principales de Prestige Communications. Enrique estaba casado, tenía 3 hijos adultos. Las fotos mostraban besos apasionados en el estacionamiento, manos entrelazadas entrando al hotel. Pero lo más condenatorio eran los correos electrónicos. Miguel Ángel había conseguido nuevamente. Margarita no preguntó cómo impresiones de correos corporativos mostraban una relación que iba más allá de lo profesional o incluso lo romántico. Valentina estaba esencialmente chantajeando a Enrique, sutilmente, elegantemente, pero chantaje al fin. Correos que insinuaban que sería terrible si tu esposa descubriera ciertas cosas, seguidos de, aunque claro, mientras nuestra relación profesional
continúe siendo mutuamente beneficiosa. No hay razón para preocupaciones. El contrato de cosméticos con Prestige Communications, que valía cientos de miles de euros anuales, se renovaba cada año precisamente cuando Valentina enviaba estos recordatorios velados. Margarita cerró el informe sintiendo náusea. Esta era la mujer que su hijo planeaba desposar. Esta era la mujer que quería su dinero, su apartamento, acceso a la vida y el futuro de Roberto. La primera reacción de Margarita fue ir directamente a Roberto, mostrarle el informe, exponer a Valentina. Pero se detuvo. Anne conocía a su hijo. Roberto era noble, leal hasta la falta. Si Margarita llegaba con acusaciones, Roberto las vería como el ataque de una madre celosa, tratando de sabotear su felicidad. Valentina giraría la situación, sería la víctima, lloraría sobre invasión de privacidad y acusaciones sin fundamento. Y Margarita perdería a su hijo definitivamente. No. Esto requería sutileza en estrategia. A Margarita pasó los siguientes días planificando. No era venganza lo que buscaba, aunque la tentación estaba allí, era protección. Proteger a su hijo del desastre que se avecinaba. Proteger su propio hogar y seguridad. Y quizás, en algún rincón oscuro de su corazón que no quería examinar demasiado de cerca, enseñarle a Valentina que subestimar a una mujer de 65 años era un error fatal. Su plan se desplegó en fases. Primera fase, establecer que sabía. Segunda fase, dar a Valentina la oportunidad de alejarse pacíficamente. Tercera fase, en sí Valentina se negaba. Escalada, controlada. Y fase final, solo si fuera absolutamente necesario, revelación completa. Para la primera fase, Margarita necesitaba un momento, un escenario. La oportunidad llegó la semana antes de Navidad. Valentina organizó una cena en el apartamento que compartía con Roberto. Él se había mudado con ella 3 meses atrás. Era una cena navideña para amigos cercanos y socios electos del bufete. Margarita fue invitada, casi con desgana, probablemente porque no invitarla sería un error social obvio. Margarita llegó con un regalo cuidadosamente elegido para la pareja Nuna, primera edición de 100 años de soledad, de García Márquez, valorada en 500 euros, que había encontrado en una librería de viejo. Para Roberto, era perfecto. Siempre había amado a García Márquez. Llevaba también una caja de terciopelo azul, regalo separado, que contenía el broche de oro de su abuela, una pieza antigua y valiosa. Pero dentro de la caja, escondido bajo el broche, había un sobre. Dentro del sobre había una sola fotografía en Valentina y Enrique Salazar besándose en el estacionamiento del hotel. Ninguna nota, ninguna amenaza explícita, tan solo la imagen. Margarita llegó temprano, antes que los otros invitados. Encontró a Valentina en la cocina, supervisando al catering que había contratado para la ocasión. Le entregó los regalos. «El libro es para Roberto», dijo Margarita. «Y esto», entregando la caja de terciopelo, «es para ti, en algo personal. Quizás deberías abrirlo en privado». Valentina tomó la caja con curiosidad, pero entonces comenzaron a llegar los invitados y se distrajo. Dejó la caja sobre la encimera de la cocina, planeando abrirla después. La cena fue elegante, sofisticada. Valentina jugó el papel de anfitriona perfecta. Roberto el de abogado exitoso con futuro brillante. Los invitados bebieron vino caro y comieron tapas gourmet mientras conversaban sobre política, negocios, el mercado inmobiliario de Madrid. Margarita participó poco, observando principalmente, esperando. Fue cerca del final de la velada cuando Valentina finalmente recordó la caja. La llevó al dormitorio para abrirla lejos de miradas curiosas. Margarita, que había cronometrado todo perfectamente, la siguió con la excusa de buscar su abrigo que había dejado en la habitación de invitados. Escuchó el jadeo de Valentina desde el pasillo. Luego apareció en la puerta del dormitorio, la fotografía en mano, su rostro una máscara de furia y miedo. «¿Qué es esto?», siseó, manteniendo la voz baja para que los invitados en el salón no escucharan. «¿Qué demonios es esto?». Margarita la miró con esos ojos grises que no parpadeaban. «Es una oportunidad», respondió simplemente. «Una oportunidad para reconsiderar tus decisiones. Esto es chantaje», dijo Valentina temblando. «Había. No chantaje sería pedirte dinero o favores a cambio de silencio. Yo no quiero nada de ti excepto que dejes de presionar para que venda mi apartamento y que trates a mi hijo con honestidad».
Y quizá, añadió Margarita con voz suave pero implacable, que consideres si realmente amas a Roberto o si simplemente ves un hombre que puede proporcionarte el estilo de vida que deseas. San Valentina dio un paso hacia ella, amenazante. No sabes con quién estás tratando. Puedo destruirte. Puedo hacer que Roberto nunca te hable de nuevo. Puedes intentarlo, concedió Margarita. Pero entonces me veré obligada a mostrarle a Roberto no solo esta fotografía, sino todo lo demás. El título universitario falso. El dinero desviado de tu empresa. Los correos electrónicos a Enrique en todo. El rostro de Valentina perdió color. ¿No tienes nada de eso? ¿Estás segura? Margarita sacó de su bolso un sobre más grueso, sin abrirlo, solo dejando que Valentina viera que existía. Tengo muchas cosas, Valentina. O debería decir Valeria. El uso de su nombre real fue como una bofetada. Valentina se tambaleó. Buscó apoyo en el marco de la puerta. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Ya te lo he dicho. Deja mi apartamento en paz. Sé honesta con Roberto. Y si no puedes hacer eso, si realmente no puedes ser la persona que él merece, entonces aléjate. Termina el compromiso. Hazle daño ahora y dale la oportunidad de sanar. En lugar de arrastrarlo a un matrimonio construido sobre mentiras, nunca lo haré, dijo Valentina con fiereza desesperada. Roberto es mío.